Ruteros, esta es una de las zonas arqueológicas más recientes abiertas al público en México. Y aquí no solo se encuentra un vestigio de antiguas civilizaciones, sino que además la historia se alinea con las estrellas, conectando la Tierra con el cosmos. Así que prepárense para descubrir este místico lugar. Ruteros, bienvenidos a Cañada de la Virgen. Ruteros, ¿sabían que en San Miguel de Allende existe un lugar enigmático y con mucha historia? Pues resulta que justamente aquí se creía que el cielo y la tierra se mezclaban, se unían en un mismo espacio. Y déjenme les platico por qué. Cañada de la Virgen es una zona arqueológica ubicada a las afueras de San Miguel de Allende, descubierta y restaurada en los años 90. Su apertura al público es relativamente reciente, ya que durante mucho tiempo permaneció oculta en terrenos privados. Esta zona fue habitada entre los años 540 y 1050 después de Cristo, y esto por culturas mesoamericanas, aunque en realidad su identidad sigue en debate, y se cree que pudieron estar vinculadas con los otomíes. Ruteros, recuerden que para hacer esta ruta yo renté un carro, lo que me permitió moverme a mi ritmo. Pero desde el centro de San Miguel hay unos tours que te llevan directo a la zona. El acceso es sencillo. El boleto de entrada incluye transporte interno y una visita guiada. Y además un museo. ¿Qué onda, ruteros? Oigan, ya estoy aquí llegando a la zona arqueológica de la Cañada de la Virgen y estoy aquí con Pablo justamente en el punto de acceso. Antes que nada, buenos días, bienvenidos a la zona arqueológica Cañada de la Virgen. Mi nombre es Pablo y estoy a sus órdenes para llevar a cabo las visitas. El visitante, bueno, pues este es el punto de partida. En punto de las 12 vamos a iniciar nuestro recorrido hacia la zona. Está ubicado a 8 kilómetros de distancia. Los autobuses nos acercan a 7 kilómetros y caminamos 1. El acceso a la zona, bueno, pues no se permite entrar con bolsas, con mochilas, con cangureras, nada por el estilo. Solamente botella de agua en mano, gorras, sombreros, sombrillas, son los pequeños accesorios permitidos para llevar a cabo de una buena forma esta visita el día de hoy. Me comenta, yo vengo en carro particular y le hice la pregunta a Pablo si no podemos llegar a la zona arqueológica en nuestro carro. Me dice que no, que hay un acuerdo con gobierno del estado y con ellos, propiedad privada. El propietario, bueno, pues esta es la manera que se llega a esos términos para hacer fluir las visitas de una manera agradable para el visitante. Por supuesto, se les asigna un orientador o orientadora quien les acompaña durante todo el recorrido, durante las 2 horas y media. El punto de partida, pues es este. ¿Cada cuánto salen los autobuses? Tenemos recorridos cada 2 horas, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y 4 de la tarde. Y miren, sin saber, ruteros, vengo llegando, son las 11:56, entonces alcanzamos el segundo recorrido, ¿verdad? Sí, del día. Por supuesto, estamos a punto de salir, así es. Perfecto, bueno, me voy a estacionar, a comprar agua, a seguir las recomendaciones de Pablo y a darle, rutero. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Vámonos a rutear. Se me olvidó hacerles la valoración del café. Este café también es de Life Aqua. Y la verdad está bueno, no es el mejor café del mundo, pero en una escala del 1 al 5 tiene un 4. El sabor es bueno. Pues resulta que aquí, en Cañada de la Virgen, ruteros, era un asentamiento prehispánico, el cual está lleno de cultura y misticismo, pues las estrellas aquí dictaban el ritmo de la vida de los antiguos prehispánicos. Y ahorita vamos a caminar todo eso, estamos caminando del punto que nos dejó el camión 1 kilómetro para llegar a la zona arqueológica. Vamos a ver cómo nos va. Saben que llegamos justamente a la hora y llegamos justamente a las 12. Alcanzamos a comprar agua, los boletos y pues bajar las cosas de las mochilas. Casi nos deja el camión. Y el andar agarrando las cámaras y todo lo demás se convierte medio tedioso. Yo traía unos tenis extras porque mi plan era venirme en tenis. Pero fíjense que hasta ahorita, hasta el momento, el camino está en muy buenas condiciones. El camino está compuesto entre subidas y tramo de terracería, lo cual puede complicar la visita para personas mayores o con movilidad reducida.
Vamos a evitar salirnos de los pasillos por donde vamos a andar. Vamos a continuar agrupados con mucho cuidado con los niños, ¿vale? Ruteros, primera recomendación del guía Pablo. Estamos por ¡órale! Ya les di un adelanto de lo que voy a mirar, lo que les voy a mostrar más bien. Nos recomienda Pablo no salirnos de los andadores principales porque dice que hay tarántulas, serpientes e insectos peligrosos. Así que bienvenidos a la cañada. Esta ruta está padre. Créanme que hasta ahorita mucho mejor de lo que me la imaginé. Algo que les comentaba. Ruta OTM. Sí. Muy bien. Ya estamos en YouTube. Qué padre, eso me gusta. No, es que es genial porque le das precisamente el impulso para que se conozca en el mundo. Y es que está súper padre, hay tanta cultura. Hay tanto exactamente que no se ha explotado, que no se conoce en el exterior. La arquitectura de la Cañada de la Virgen es un reflejo del conocimiento astronómico de sus habitantes. Las estructuras principales están alineadas con los ciclos del Sol y la Luna, lo que indica que los edificios tenían un propósito ceremonial y astronómico. Los objetos de obsidiana hallados aquí muestran que esta zona era un punto de intercambio cultural entre regiones mesoamericanas. Ruteros, lo fascinante de la cañada es la conexión que tenía con otras culturas mesoamericanas. Y es que justamente en ese templo se encontraron objetos que son ahorita muy valiosos. Y esto nos da el contexto de lo que representa. Esto nos muestra que además de ser un punto ritual la cañada, también fue un punto clave para conexión entre varias culturas, desde Arizona, incluso algunas muy lejanas como el sureste del país. Parte de lo que me impresiona es cómo antiguos pobladores vivían en armonía con la naturaleza. Hoy en día hemos perdido esa conexión y estar aquí me hace reflexionar sobre lo importante que es recuperar ese respeto por nuestro entorno. Ruteros, estos lugares se me hacen impresionantes por muchas cosas, pero una de ellas, que es la principal, es saber cómo los antiguos pobladores podían vivir de una manera, digamos, en armonía con la naturaleza, que desafortunadamente hoy por hoy se contempla poco y es tan importante y relevante cuidar la naturaleza y hermoso además apreciarla y vivir con este entorno. Digamos que este lugar, Ruteros, es una zona donde la historia se encuentra escrita entre las estrellas y la tierra. Y si buscan un lugar donde parece que el tiempo se detiene, esta es la zona perfecta. Y justamente en este punto, Ruteros, se concluye el viaje a la zona arqueológica La Cañada de la Virgen. Y créanme que es un lugar donde se siente como que el tiempo se detiene y que principalmente la cultura mesoamericana aún sigue viva. Además de la zona arqueológica, hay un pequeño museo. El museo completa la experiencia con más detalles sobre los hallazgos, brindando una conexión más profunda con la historia de la región. El acceso a la zona arqueológica tiene un costo de 30 pesos para adultos y 10 pesos para niños de 5 a 12 años. Además, entrada gratuita los fines de semana. La mejor época para visitar es cuando todo está verde, como en agosto. Recuerden llevar calzado cómodo y agua, ya que, aunque la caminata es sencilla, toma tiempo de disfrutarla por tiempo completo. Ruteros, este lugar nos enseña que la historia no solo vive en los libros, sino también en las piedras y estrellas que nos rodean. Cada ruta es una oportunidad para reconectar con nuestro pasado y también aprender a cuidar mejor nuestro entorno. Espero que esta ruta les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y qué otro lugar les gustaría explorar conmigo. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuál será tu próxima ruta? Será un placer leerlos, escucharlos y encontrarnos en próximas rutas. Yo soy Omar Tavares, soy rutero y creo que vivir es mejor viajando. Nos vemos en el camino, un fuerte abrazo y cuídense mucho.